Nina, buenos días. Ante todo, has escrito Menopausia, los mejores años de tu vida. Menopausia es el cese definitivo de la menstruación y la incapacidad de quedar embarazada. Eso es, digamos que una de las explicaciones que te dan cuando buscas en internet, pero menopausia es algo más y tú lo explicas en este libro, ¿no? ¿Qué definición le darías tú? La menopausia es el fin de la fertilidad. Es el nombre que le damos a esa etapa en que la mujer ya no tiene posibilidad de reproducirse y la etapa en que la biología ya nos deja de proteger. Hasta ese momento estamos como muy protegidas para poder justamente reproducirnos. Y precisamente porque llega ese fin y porque dejamos de estar protegidas, ahí empiezan todas las pequeñas disfunciones o alteraciones que hacen que esta etapa sea como muy temida, ¿no? Que sea como muy temida. Yo, sin embargo, digo que son los mejores años de tu vida porque precisamente todas esas pequeñas alteraciones y disfunciones de las cuales el cuerpo nos va avisando hace que tomemos las riendas de nuestra salud y de nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso digo que son los mejores años de tu vida, porque es el momento en que la mujer, yo creo que se ocupa de ella misma, ¿no? Una mujer cuidadora por naturaleza, que cuida mucho a los demás, cuida todo su entorno y poco a ella, ¿no? Y sin embargo, en ese momento coge las riendas de su salud y de su cuerpo. Nina, este es el libro que todo hombre debería leer y no es una pregunta, sino una afirmación. Sí, lo es. La menopausia es desconocida para nosotras y también lo es para el hombre. Y ni que sea para poder acompañar a la mujer en este tránsito que todas tenemos que vivir, ni que sea para acompañarla y para entender qué es lo que sucede en su organismo. Yo creo que sería interesante que la información no solo la tuvieran las mujeres, sino también los hombres. Escribiendo el libro me doy cuenta de que hasta hace 3 décadas, siendo generosa, unas 2 décadas y media, no se empieza a hacer investigación en este tema. Eso quiere decir que la investigación la hacen mayoritariamente los hombres lógicamente no pasan por este ciclo vital y ¿qué sucede? Pues que no hay investigación. Hasta hace 25 años. Ahora empieza a verla y hay más información en general. Pero sin embargo también me doy cuenta escribiendo el libro que a pesar de haber más información, mujeres jóvenes que aún no tienen la menopausia, a quienes les formulo la pregunta ¿qué sabes de la menopausia? Pues me doy cuenta de que no saben nada, de que tampoco les preocupa y de que cuando lleguen a ese punto en su vida ya se informarán, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante no ocuparse ni preocuparse de eso ahora, porque lógicamente si eres joven no tienes por qué preocuparte de eso, pero que sí es importante que sepas que lo mejor que puedes hacer es ejercicio físico, que el ejercicio físico te va a proteger, ¿eh? Y en cuanto al hombre, es importante que conozca qué es la menopausia para poder acompañar mejor a su pareja, ¿no? Eso he leído. Tú has hecho un pequeño sondeo entre las mujeres y has ido anotando pequeños fragmentos de lo que te decían, que es que entre las mujeres hay poca información. Parece que no preocupa el futuro, ¿no? Que ya vendrá, ¿no? Sí, y en cierto modo es lógico, porque ¿por qué nos vamos a preocupar por un momento de la vida en el que un momento en la vida que no estamos viviendo? ¿Por qué nos vamos a preocupar de algo que aún no ha sucedido? ¿Qué sentido tiene? Es lógico. Pero sí que es cierto que hay un aspecto en el que debemos hacer hincapié y ese aspecto es el ejercicio físico. Es decir, todo lo que tú hagas por tu cuerpo ahora van a ser pilas recargadas, baterías cargadas para cuando llegue la menopausia. Y eso sí que es algo que todas las mujeres jóvenes deberían saber. Y no hacer ejercicio por estar delgadas o estar guapas, sino hacer ejercicio para proteger al organismo cuando te llegue ese momento. Decías que para ti la menopausia son los mejores años de tu vida. ¿Qué proceso ocurrió en Nina para que al final haya llegado a esa afirmación y haya vivido
en esa afirmación? Bueno, yo decidí titular o subtitular el libro de esta forma y dirigiéndome a la lectora a los mejores años de tu vida, por lo que te decía antes, porque creo que es el momento en que cogemos las riendas de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y eso es fundamental. Si hay algo importante en esta etapa es tomar conciencia, porque somos conscientes de que sí, de que tenemos dolores, de que tenemos alteraciones, pero no somos conscientes de lo poco que cuidamos a nuestro cuerpo. Entonces la conciencia es fundamental. Vivimos muy desconectados del cuerpo. Vivimos a la altura de los ojos, a la altura de una pantalla. No pensamos en el cuerpo únicamente cuando no lo tenemos. Pensamos en el organismo cuando perdemos la salud. Entonces hay que pensar en el organismo y en el cuerpo cuando aún tenemos salud, ¿no? Por eso digo, los mejores años de tu vida. Para mí, ¿por qué lo han sido? ¿O por qué siento que lo son? No sé si me coincide justamente con el momento en que empieza la menopausia. A mí esos momentos no fueron los mejores de mi vida, pero sí los que han venido después, porque esos son alimentos en los que tenemos que poner el foco. No, lo que te decía, que para mí yo creo que son los mejores años de mi vida, porque es el momento en que siento más claridad de ideas, más calma de espíritu y más quietud. Y si tú eres capaz de llegar a eso, y es posible llegar a eso si te cuidas mínimamente, son unos años preciosos, porque eso no lo tienes cuando eres joven, lo tienes cuando te haces mayor y cuando maduras. Y creo que debemos poner el foco en esos elementos, porque son muy luminosos, es una etapa muy luminosa. ¿Crees que es un tema tabú? ¿O por qué crees, si la respuesta es afirmativa, por qué crees que es un tema que hay? Yo no creo que sea un tema tabú, simplemente no se ha hablado. Quizá la mujer asocia menopausia con vejez y nadie quiere reconocer que envejece, pero no creo que sea un tema tabú, simplemente se ha hablado poco. ¿Cuándo se ha empezado a hablar de menopausia? Cuando las mujeres han estado delante de un micrófono, cuando las mujeres han estado dirigiendo un programa, presentando un programa. De hecho, si en cualquier motor de búsqueda de una plataforma, de una radio o de un programa de tele, si pones la palabra menopausia, te vas a dar cuenta de que se empieza a dedicar minutos de radio, minutos de tele a la menopausia, pues hace 8 o 10 años. Mujeres delante de un micrófono hace muchos años que las hay, pero tampoco a lo mejor se atrevían a hablar de eso o quizá pensaban que no era un tema que valiera la pena hablarlo, no lo sé, pero que hace como una década que se empieza a dedicar minutos de radio y de televisión, eso es así. Entonces, entre todas yo creo que tenemos que normalizarlo y que hablar abiertamente, no por nada, sino porque las que vengan detrás, que sepan lo que se van a encontrar y sobre todo que tengan conciencia de lo que te decía, de hacer deporte, no por estar delgada, sino por fortalecer al organismo. A raíz de lo que me estás diciendo, entiendo que y creo que comprender que las mujeres y quizás este tema son los grandes olvidados dentro de la información. Sí lo son. Es evidente, o sea, el hecho de que no haya investigación científica hasta hace 3 décadas y el hecho de que no se dediquen espacios, pero bueno, también ha pasado con la salud mental, es decir, desde hasta hace poco no se hablaba de salud mental, ¿no? A raíz de la pandemia y con todo lo que ha sucedido, sobre todo en la población más joven, pues se habla más de salud mental, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer para informar debidamente a la población, pues eso tiene que ser bienvenido. Sí que es cierto que alrededor de la menopausia aparecen como, no te diré que modelos de negocio, pero sí en cierto modo todo un negocio montado alrededor, ¿no? En torno a eso, ¿no? Que si suplementación, que si... Y está muy bien, y si te pones en manos de un profesional que te guía
y que te orienta, pues oye, bienvenidas sean todas las ayudas. Pero insisto, quien tiene las soluciones a los problemas que causa la menopausia es el propio cuerpo. Y si tú lo cuidas y a nivel de alimentación y a nivel de ejercicio físico le das lo que te pide, la mayoría de problemas se resuelven, siempre y cuando no tengas una patología de base. Eso es muy importante y hay que recalcar. Una salud mental de la que estás hablando que también tiene mucho que ver con... Claro, también afecta. Hay una palabra que yo he aprendido leyendo el libro y que me ha parecido muy interesante, que es la palabra climaterio. Vaya. Sí, todos conocemos, hemos oído hablar de la perimenopausia, ¿no? Perimenopausia y climaterio vienen a decir lo mismo, vienen a ser lo mismo. Climaterio es una palabra muy bonita que significa periodo de crisis y es como el primer acto de la función, ¿no? De esta función que se llama, podríamos decir, el fin de la fertilidad, ¿no? Y que tiene estos dos actos, ¿no? El climaterio y lo que es ya propiamente la menopausia, donde ya el cuerpo se adapta, se aposenta, donde dejan de aparecer estos síntomas tan temidos por la mujer, ¿no? Esos síntomas son más propios de la perimenopausia o del climaterio. Y es una etapa que yo no viví porque, yo entré directamente a la menopausia a raíz de una intervención quirúrgica, de 2 intervenciones quirúrgicas, y sin embargo es una etapa muy importante porque es la etapa donde el cuerpo empieza a padecer esas alteraciones provocadas por la bajada de estrógenos. Y ahí es donde el cuerpo te empieza a alertar y avisar. Y es ese momento crucial en el que tú debes entrar en acción. Es súper importante que entres en acción y que no te quedes con la idea de que, esto es lo que me toca vivir, pues ya está. Y no hago nada más sino transitar. No, tienes que transitar, pero entrando en acción, cuidando tu alimentación y cuidando el ejercicio físico. En el libro comentas las distintas situaciones a las que se enfrenta la mujer cuando le llega el momento de la menopausia, digamos que los efectos que puede sufrir, ¿no? Eso nos lleva a comprender que cada menopausia es un mundo, ¿no? Sí. Entonces, quizás por eso es la importancia de estar informados, ¿no? Cada mujer la va a vivir de forma distinta. Si entrevistaras ahora aquí a 10 mujeres, ninguna te diría lo mismo. Hay muchas variables que entran en juego, empezando por la genética. La genética hace que los receptores de esos estrógenos estén situados de formas distintas en cada cuerpo. Con lo cual, eso hará que una mujer tenga unos síntomas y otra no los tenga. O sea que la genética en ese sentido es importante porque determina cómo están repartidos los receptores. Luego también tiene otra variable importante, es lo que te has cuidado, ¿no? O sea, cómo has cuidado tu organismo en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio físico. En función de lo que te hayas cuidado, pues también vivirás el climaterio y la menopausia de una forma o de otra. Y luego, evidentemente, también emocionalmente y cognitivamente, ¿no? Cuán capaz tú eres de gestionarte cognitivamente y emocionalmente. Y en ese sentido, en el libro, yo hago establezco un paralelismo entre la sensación de olvido que creo que experimentamos las personas que hemos sido muy populares, porque lógicamente tienes subidas y bajadas, no siempre puedes estar en la cima, pues comparo esa sensación de olvido, sensación de que todo el entorno de repente se ha olvidado de ti, ¿no? Cuando hace un momento estabas arriba y todo el mundo se acordaba de ti, y lo comparo con la sensación de olvido o de invisibilidad, más que olvido, invisibilidad, que sentimos las mujeres cuando envejecemos, ¿no? O sea, que esa sensación, seguramente, totalmente subjetiva, pero esa sensación de invisibilidad, cuando hemos sido muy visibles, hemos sido jóvenes, bellas, poderosas, ¿no? La juventud tiene ese poderío, ¿no? Y de repente empezamos a envejecer y en vez de ver la parte más luminosa de la vejez, pues la sociedad y nosotras mismas
nos vemos con poca luz y con mucha tiniebla, ¿no? Y sin embargo, lo digo, es una etapa súper luminosa, ¿no? Entonces, me parece que hay una relación ahí entre esa sensación de invisibilidad del personaje famoso que deja de serlo y la invisibilidad que te da, al menos en la mujer, que te da la vejez. Yo he descubierto muchas cosas interesantes en el libro. Tú hablabas antes de esa falta de información hasta hace unos años. ¿Qué ha descubierto Nina a través del proceso de escritura y de documentación del libro? Bueno, yo he descubierto que no se ha hecho investigación, cosa que me llamó mucho la atención. He descubierto que siempre que se dan minutos de radio y de televisión se dan porque hay una mujer detrás. O sea, siempre que se dan minutos de radio y televisión a la menopausia es porque hay una mujer detrás, o bien dirigiendo o bien detrás del micrófono. Y sobre todo he descubierto que también he descubierto esa palabra, climaterio, porque no la conocía perimenopausia. Y me he dado cuenta de lo importante que es transitar por esa etapa y escuchar el cuerpo y hacerle caso y darle lo que necesita, ¿no? Es decir, en mi caso, que me he cuidado siempre, me he cuidado toda la vida, pero en realidad yo me he dado cuenta de cómo de importante fue cuidarme durante tantos años. Yo me he dado cuenta escribiendo el libro. Yo me he dado cuenta en el momento que me hacen el encargo. Yo me doy cuenta en el momento que me dicen, ¿tú qué has hecho para llegar así a los 58? Yo, pues no sé, es que para mí es normal, porque es que yo no recuerdo nunca no haberme cuidado. Porque es que si no, no podría hacer mi oficio. Entonces, lo que para mí era normal, de repente escribiendo el libro me doy cuenta. Y por eso pongo el énfasis en el libro y por eso es el valor del libro y es el mensaje del libro. Cuídate, haz ejercicio, no para estar delgada, no para estar guapa físicamente, no, para estar guapa internamente, ¿no? Es un libro muy personal en el cual tú te abres y cuentas cosas personales tuyas. ¿Ha sido fácil abrirse en el libro? Sí, yo me he abierto hasta yo creo que hay una frontera también. Yo siento que hay esa frontera y esa frontera me la marca el propio objetivo del libro, es decir, el libro tiene que ser útil. Entonces, si lo que cuento, aunque implique abrirse, es útil para otra mujer, pues entiendo que tiene un sentido abrirse, ¿no? Luego hay cosas de las que no hablo, porque creo que el sentido primero y último del libro es enviar el mensaje de cuídate, haz ejercicio físico. Ese es el sentido primero y último del libro, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo no tengo tampoco la sensación de haberme abierto así en canal, ¿no? Ya te digo, o sea, que mi guía es esa, ¿no? Si explicando esto a un bien o a alguien le es útil, pues adelante. Tengo que reconocerte que quizás, o al menos esa es la sensación que a mí me da, que a mí me han vendido que la menopausia era quizás como el punto final, ¿no? Y leyendo tu libro, pues he visto que estaba en un error. ¿Crees que se vende la menopausia como el punto final también? Puede ser que la propia mujer lo vea como un punto final, ¿no? Como el... Yo no la siento como el apocalipsis, no la siento como el final de nada. Siento el inicio de una etapa que sí, es cierto que va a ser la última de mi vida. Son los últimos años de la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene algo de positivo, porque de repente, con 56 años, es decir, hace 2 años, y de repente es como si alguien me hubiera iluminado y me hubiera dicho, estás en la etapa final de tu vida, yendo bien y teniendo salud, te quedan 20 años, vívelos. Con lo cual, yo solo le veo cosas positivas, porque toda la conciencia que no teníamos hasta ahora,
¿no? Cuando somos jóvenes vivimos y vivimos de renta, ¿no? A nivel corporal, porque el cuerpo nos sigue a todas partes y la mente también. Cuando llegas a cierta edad y te das cuenta de que ya lo que te queda es mucho menos de lo que has vivido, pues oye, a vivir con conciencia plena y dedicando el tiempo a lo que realmente te da la gana hacer. Eso es una idea que a mí me ha gustado mucho y que he anotado cuando estaba leyendo el libro, es decir adiós a la persona que fuiste y hola a la que eres, ¿no? Qué importante es tener conciencia de eso, ¿no? Sí, es aceptar, ¿no? Es aceptar, no queda otra. Vivimos con mucha presión social, especialmente las mujeres, porque las redes de las pantallas nos la impone, y hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre eso, entre cuidarse y sentirse bien físicamente, pero tampoco pretender perpetuarse en la imagen de quien fuiste. Eso es imposible, no puede ser. Y creo que eso nos puede acarrear problemas mentales, ¿no? Querer estar a los 70 años como estaban a los 20. No es posible. Pero bueno, ahí cada cual que haga lo que crea que tiene que hacer, ¿no? Y para finalizar, si hay algo que en el libro he puesto yo el punto de mira, porque me ha resultado interesante, que es entre los comentarios de las mujeres a las que has entrevistado, hay mujeres de todas las edades, y luego aparte hablando con tu familia, ¿no? Que son mujeres ya de una edad más avanzada, es que quizás encuentro que hay, a la hora de responder, hay mucha diferencia entre las mujeres de antes Sí. y las mujeres de ahora. Sí, las mujeres de antes como que lo llevan con más naturalidad, con más aceptación, ¿no? Que aceptaron que había llegado el final de la fertilidad y que empezaba la etapa de la vejez, y lo aceptaban de forma natural. Y las más jóvenes, no, es así, no se acepta con la misma naturalidad y no tenemos la misma capacidad de aceptación, y yo creo que nos la merma justamente ese estar sometida siempre a la dictadura del algoritmo, ¿no? Del modelo de belleza, del modelo de pelo, del modelo de piel, de vestido, de todo, ¿no? Entonces estamos constantemente luchando por ser algo o alguien que nunca vamos a ser. Nunca vamos a ser. No, y el tiempo no corre a favor nuestro. No, nos haremos mayores, envejeceremos y hay que aceptarlo. Y hay que hacerse amigo de esa nueva persona, de ese nuevo rostro que aparece y que sigue siendo tú, pero con todo lo vivido y con todas las arrugas y canas y manchas y con todo lo que te ha ido dejando la vida, ¿no? Y bueno, y dar gracias de ello, ¿no? Sí, porque me ha parecido muy interesante, porque yo creo que sin esos testimonios que tú plasmas en el libro de otras personas, creo que tu trabajo y el libro no sería lo mismo. Claro, está bien tener el testimonio de mujeres jóvenes a las que les pregunto qué sabes de la menopausia para, bueno, pues ese pequeño trabajo de campo, esa pequeña encuesta, que por supuesto no están todas, yo pregunté a muchas más, pero es que todas coincidían en lo mismo. No sé nada de la menopausia, no me interesa, cuando llegue el momento ya me ocuparé. Bueno, pues era interesante tener ese testimonio, y también era interesante tener el testimonio de personas de distintas edades, pero ya con menopausia, y saber, conocer de primera mano cómo la habían vivido, ¿no? Y de verdad que creo que sería un trabajo muy interesante hacer una encuesta, pero una encuesta ya con miles, con una población. Sí, porque creo que tendría una relevancia social. Ya ni de tratamientos, ni de hacer como 4 o 5 preguntas claves y ver cómo lo han vivido otras mujeres. Solo el hecho de leerlo, el hecho de compartirlo, ya sería interesante y sería útil. Pues Nina, si quieres un feedback de mi lectura del libro, solo decirte que gracias. Qué bien, muchas gracias.